Vale, Adiel. Entonces, son varias cosas, ¿no? Eh, yo lo que veo que este es un taller más que todo de vectores y en general producto punto, ¿no? Entonces, pues lo que tú tienes que saber es eso, que tú, déjame voltear la pantalla y lo acomodo un poco, ¿vale? Que si tú tienes un vector, notémoslo con la letra B, esto realmente es un par ordenado con tres números, B1, B2 y B3, ¿no es cierto? Y que al final es simplemente, digamos, son las coordenadas de un sistema cartesiano tridimensional. Entonces acá tendrás el eje X, el eje Y y el eje Z, por ejemplo, ¿no? Y entonces en un punto por acá que tú tengas, que sea en B1, ¿sí? Luego por acá en Y que esté, por ejemplo, en B2, ¿sí? Y en Z que esté, por ejemplo, en B3, ¿sí? Esto se podrá corresponder o representar con un punto por acá, ¿sí? Y generalmente a ese punto se le asigna una flechita, ¿sí? Que va desde el origen hasta la posición del punto. Acá está el origen. Entonces, claro, un vector es un sistema, digamos, es un objeto matemático que generalmente tiene dos o tres coordenadas dependiendo de la dimensión en la que trabajes y que también se le suele asociar una representación gráfica de una flechita, ¿no? Que generalmente da la posición de ese vector en el espacio, ¿sí? Y ahora, tú tienes que saber que hay una serie de operaciones que uno puede hacer con vectores, entre ellas una de las operaciones que uno puede hacer es suma de vectores. Entonces, si yo tengo dos vectores, un vector B1 y un vector B2, yo por ejemplo puedo hacer B1 más B2, ¿sí? Y esto pues será simplemente, digamos, sumar las componentes. Mm, espérame, el otro vector no lo voy a llamar B2, sino que lo voy a llamar U2. ¿No? Entonces esto será U2. Sí, entonces esto será simplemente la componente de B1 más la componente 1 de U. Perdón, la componente 1 más esto en la primera componente. En la segunda componente sería la segunda componente de B más la segunda componente de U. Y en la tercera componente pues sería la tercera componente de B más la tercera componente de 1. Esto sería como una de las operaciones que uno puede hacer con vectores. Otra operación que uno puede hacer es el famoso producto punto. Si B1 punto B2, perdón, punto, de hecho, este vector lo llamaré B y este lo llamaré U. Ahora sí, B.U, por ejemplo, es una operación, nota que la suma de vectores me devuelve un vector, ¿no? Pero esta es una operación que no necesariamente te devuelve un vector, sino que te devuelve un número. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a multiplicar las componentes y las vas a sumar. Es decir, vas a hacer B1 más U1 más B2 por U2 más B3 por U3. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, supongamos que B es, qué sé yo, es el vector 1, 2, 3. ¿Sí? Y que U es el vector 4, 5, 6, ¿no? Entonces, V.U, pues no será otra cosa que la primera componente de cada una multiplicado, es decir, 1 por 4, más las segundas componentes multiplicadas, es decir, 2 por 5, más las terceras componentes multiplicadas, que serían 3 por 6, ¿no? Y esto pues simplemente sería 4 más 10 más 18. Es decir, simplemente sería 20. Esto es, perdón, esto es 4 más 10 más 8. Esto sería 32, ¿no? Y esto es como lo que yo he visto básico que necesitas tú saber de suma de vectores y de producto punto, ¿no? Bueno, adicionalmente, digamos que V más U, con estos valores de V más U, pues simplemente sería 1 más 4, 2 más 5, 3 más 6. Es decir, esto sería 5, 7, 9, ¿no?
Al final es como un ejemplo de lo que sería la suma y el producto punto si tuviéramos el vector b y el vector u, ¿vale? Ahora vamos a ver punto a punto, ¿listo? Vale, mentiras. Hay una operación más que se me olvidó mencionar, que es el producto cruz, ¿sí? Entonces, v cruz u, ¿sí? Bueno, tiene una forma larga, ¿sí? Digamos que pues, yo te recomiendo que veas la fórmula. Aún así, hay una forma de saberlo y es calculando un determinante por cofactores. Pero claro, yo no sé si a ti ya te enseñaron eso en álgebra lineal. Digamos que la idea es que tienes que calcular el determinante donde ya tienes i, j, k, donde i es el vector 1, 0, 0, j es el vector 0, 1, 0 y k es el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces uno para calcular este determinante uno pone acá, pone u1, perdón, uno pone b1, uno pone las componentes b1, b2, b3, b4, b5. Ay, ¿yo qué estoy diciendo? U1, U2, U3, ¿no? Y para calcular este determinante sería I por el determinante por cofactores que sería B2 por B3 por U2 por U3, ¿sí? Más J. Estos son, sería I por B1 por, digamos, el determinante de B1, B2, U1, U2, menos J. Esto de nuevo, Adiel, si esto no lo has visto en álgebra lineal, no te estreses por esta parte y paso un poco más adelante. Voy a sacar la fórmula acá, ¿vale? Que sería J por mm, B1, B3, U1, U3, ¿sí? Más K por B1, B2, U1. Espérate que acá cometí un error. Vale. Acá en este cometí un error. Es B2, B3, U2, U3. Sí, y acá sí es como venía. B1, B2, U1, U2. Es decir, de nuevo, si toda esta parte no la entiendes, simplemente sáltate a la fórmula que te voy a dar al final de esta parte, ¿vale? Pero simplemente sería I por B2U3 menos U2B3 menos J más B1U3 menos B3U1 más K, factor de B1U2 menos B2U1, ¿no? Es decir, si ya utilizo la representación de los vectores, esto realmente sería un vector que sería de la forma B2U3 menos U2B3 en la primera componente. En la segunda componente sería B3U1 menos B1U3 y en la tercera componente sería B1U2 menos B2U1. ¿Sí? Es un lío, pero de nuevo yo te recomiendo que si no has visto esta parte o no has visto el curso de álgebra lineal, pues te vayas directamente a esta fórmula y que la busques en internet. Digamos que este video es un poco una idea, es que te puede ayudar de saber qué tienes que buscar. Acá tienes que buscar cómo se calcula un producto cruz entre dos vectores, ¿vale? Tienes que saber cómo se suman dos vectores y tienes que saber cómo se calcula un producto punto entre dos vectores, ¿no? Hay fórmulas para ese tipo de cosas. ¿Listo? Ahora, vamos punto a punto, simplemente con las cosas que tú tienes que saber, ¿vale? Lo primero, lo primero que tienes que saber para el primer... Vale, lo primero que tú tienes que saber es que el producto punto y el producto cruz también se pueden escribir de varias maneras. La norma del producto cruz entre dos vectores, B1 cruz, perdón, B cruz U, sí, se puede escribir como la norma de B por la norma de U por el seno del ángulo que forman ellos dos, ¿vale? Y por otro lado, el producto punto B punto U se puede escribir como la norma de B
por la norma de U, por el coseno del ángulo que forman ellos dos, ¿no? Y finalmente hay otro tipo adicional, ¿no? Sí, y el truco que tú tienes que saber es que el área de un paralelogramo formado por dos vectores, U y B, es la norma de B cruz U, ¿no? Entonces, nota una cosa, a ti de alguna manera en el enunciado de ese problema, ¿qué información te están dando? Te están dando cuánto es la norma de B cruz U, porque te están dando el área del paralelogramo, y te están dando cuánto sería el producto punto, ¿sí? O sea, te están dando, por así decirlo, este lado de la ecuación y te están dando este. Y lo que te están pidiendo es esto, el ángulo que forman ellos dos, ¿no? Ya sea el seno o digamos acá el coseno. ¿Cuál es mi recomendación en general? Tienes que buscar una forma de resolver este sistema de ecuaciones quitándote de en medio las normas de los vectores, ¿sí? No sé, por ejemplo, digo yo, ¿qué pasa si divides la ecuación de arriba con la de abajo? Capaz que te quitas de encima esas normas y puedes de alguna manera despejar el ángulo con alguna función trigonométrica inversa, por ejemplo, con una tangente, con un arco tangente, no lo sé, piénsalo un poco, pero esa sería la idea de ese punto. A ver, en el segundo punto realmente yo no sé muy bien ellos a qué se refieren de la resultante, ¿no? Sí, eso no lo sé muy bien. Si la resultante entre ellos dos, ¿qué es la resultante entre dos vectores? Dame un momento. Vale. Lo que pasa con este punto es que es un poco truculento. ¿Qué es lo que tú tienes que entender? Hay un concepto adicional, ¿sí? Y es que la longitud de un vector al cuadrado, que se nota como la norma al cuadrado, la longitud de un vector se nota como nada más la norma. Y al cuadrado es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes la resultante de dos vectores, es decir, la suma de dos vectores, por ejemplo, u más b, ¿no es cierto? Su longitud al cuadrado será igual al producto punto de ellos dos, es decir, el producto punto de él con el mismo, es decir, el producto de u más b con u más b. ¿Sí? El producto punto se distribuye como cualquier multiplicación. Esto simplemente te va a dar el producto de u punto u más b punto b más dos veces u punto b, ¿no es cierto? Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este u más b cuadrado, este u más b cuadrado es lo que ellos llaman acá la resultante. No. O sea, la resultante sería, es que no lo quiero escribir así, no me gusta que le digan resultante, pero bueno, digamos que la resultante sería la norma de u más b, pero ojo, que acá tienes el cuadrado, entonces ten cuidado con eso. Es decir, al final tú llegas a una relación donde tú tienes que la norma de u más b al cuadrado, que es la longitud digamos, lo que ellos llaman ahí la resultante. O sea, u más b norma es la longitud que ellos llaman ahí resultante, ¿sí? Y entonces lo que tienes que hacer es elevar eso al cuadrado, ¿sí? Y eso tendrá que ser igual a la longitud de u al cuadrado, o sea, la norma de u al cuadrado, más la norma de b al cuadrado. Estamos aplicando esta propiedad de acá arriba, ¿sí? Y esto de dos veces u punto b, pues podemos utilizar la identidad que tenemos por acá, que el producto punto entre dos vectores es la norma de cada uno por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces sería más dos veces la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Y a partir de acá tienes que ver cómo despejas el ángulo, ¿no? Es un poco truculento, pero bueno, digamos que es la forma como se me ocurriría, por ejemplo, cómo se puede solucionar. Vale. En el tercer punto, y su producto punto.
Date cuenta que lo que son tercer y cuarto punto son las mismas ideas de antes, ¿no? Sino que te van a dar más información, o sea, vas a tener cuánto es su diferencia, vas a tener cuánto es su suma, pero al final vas a tener que utilizar misma lógica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si te dicen cuánto es su resta, bueno, pues mira, por ejemplo, la suma acá, esto calculamos la suma de los dos vectores al cuadrado, ¿no? Em, pero, digamos, lo que es punto 3 y punto 4, ¿sí? Te dan más información. Digamos, ya no te dan cuánto es la longitud de los dos vectores, porque en el punto 2 te dan la longitud de cada vector por separado, sino que te dicen, mire, la resta es tanto, ¿sí? La suma es tanto, ¿sí? Su producto punto es tanto. Y toda esa información tienes que utilizarla en esta ecuación, ¿sí? O por ejemplo en una ecuación del estilo u menos b al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado menos dos veces la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo que forman ellos dos, ¿no? Es decir, vas a necesitar o estas dos fórmulas o van a necesitar la fórmula del producto punto y a partir de ahí sacar la información que te piden con los datos que te dan. Pero ya es un problema de saber realmente plantear bien los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Eso sería punto 3, punto 4, ¿sí? O sea, digamos que lo que son punto 2, punto 3, punto 4 tienen lógicas muy similares, solo que tienes que saber bien qué ecuaciones utilizar. Vale, ya por último, o sea, lo que yo te digo, punto 3, punto 4 y punto 2 tienen lógicas muy similares. Ahora, el punto acá es que para el punto 5, que es ya la última cosa que tú tienes que saber, sí, porque ¿qué es lo que va a pasar? El punto 6 ya es un problema de aplicación y ahí en el punto 6 lo que tú tienes que llegar es decir, bueno, tengo que combinar todo lo que he hecho en los otros puntos para entender cómo resolverlo. Sí, y digamos que yo más o menos te he dado como los tips para resolver cada punto, ¿no? Eh, el punto 5 tiene una cosa y es que habla de los ángulos directores, ¿no? Entonces, básicamente yo te decía que un vector tiene su componente uno o a veces también la llaman su componente en X, su componente 2 que también a veces la llaman su componente y su componente 3 que también la suelen llamar su componente en Z, ¿no? Sí. Y lo que va a pasar es que los ángulos directores son de tal forma que eh, la norma del ángulo es igual a, em, dame un segundo, vale, perdona, la norma de un vector va a ser igual al coseno del ángulo director en la componente X, por ejemplo, por la componente X, ¿vale? Del vector. Lo mismo va a pasar, digamos, la norma del vector también se puede escribir como el coseno del ángulo en Y por la norma del vector en Y. Y también se puede escribir, por ejemplo, como el coseno del ángulo en Z por la norma de Z, ¿no? Perdón, por su componente en Z. Sí, en este caso, sí, date cuenta que te dan los ángulos directores de, de dos vectores, ¿sí? Sí, y por ejemplo, eh, nota que si tú quisieras, por ejemplo, sacar el producto punto entre dos vectores, digamos, supongamos que B tiene esto y yo tengo otro vector U que va a tener los componentes U en X, perdón, U en Y, U en Z, ¿no? Y va a tener otros ángulos directores que los voy a llamar beta. Entonces, la norma de U va a ser igual a coseno de beta en X por la componente de U en X. La norma de U va a ser igual a el coseno de beta en Y por su componente en Y. ¿Sí? Y la norma de U va a ser igual al coseno del ángulo director en Z por U de Z, ¿no? Y si yo quisiera, por ejemplo, hacer U, si yo quisiera, por ejemplo, hacer U punto B,
Sí, recordemos que u punto b es la suma de las componentes, ¿no? Entonces sería la componente en x, pero yo la componente en x la puedo sacar de acá, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, ¿qué sería? Sería, qué sé yo. Uf, a ver, déjame pienso. Sí, mira, de estas ecuaciones de acá, porfa, tómate tu tiempo y si tienes que volverte, revísalo con calma. Pero mira, de estas ecuaciones puedo sacar las componentes en x del vector b. Y de estas ecuaciones de acá puedo sacar las componentes del vector 1, las de x, y, z. Y ahora esas las puedo meter en la ecuación del producto punto que tenía por acá, que es esta, ¿no? Quita los unos y pon x, quita los dos y pon y, y quita los tres y pon z. En dado caso, esto simplemente sería, bueno, esto sería, esto sería la componente en x de u por la componente en x de b, es decir, la norma de b por la norma de u sobre el coseno de beta x por el coseno de teta x, ¿no? Más esto mismo, pero con las componentes en y. Pero al final cuando haga esto me va a dar exactamente lo mismo, solo que acá cambiando el beta x por beta y el teta x por teta y. Es decir, esto será b por u, la norma de b por la norma de u, por el coseno de beta y por el coseno de teta y. Y lo mismo para la componente en z, ¿no? Sí. Y nota que de acá, por ejemplo, puedo factorizar algo, ¿no? Digamos, esto es u punto b. Y puedo factorizar la norma de b y la norma de u. Entonces me quedaría la norma de b, la norma de u. Sí, ¿factor de qué? Factor de... Espérame un segundo. Vale, sí, va bien. Entonces esto me quedaría simplemente la suma de 1 sobre el coseno de beta x por el coseno de teta x más 1 sobre el coseno de beta y por el coseno de teta y más 1 sobre el coseno de beta z por el coseno de teta z. Sí, pero el producto punto, por otro lado, no es otra cosa que la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo teta, ¿sí? Y esto pues es igual a la norma de b por la norma de u por 1 sobre toda esta cosa de acá, ¿no? Sobre todas estas cosas, o sea, todo esto de acá. Si todo esto de acá, vengo y lo pongo acá, ¿no? Es decir, al final yo puedo, por ejemplo, cancelar las normas y me quedaría que el coseno de teta es igual a 1 sobre el coseno de beta x por el coseno de teta x más 1 sobre el coseno de beta y por el coseno de teta y más 1 sobre el coseno de beta z por el coseno de teta z. Y ya de acá tú puedes comenzar a ponerle acá los valores de los ángulos a beta x, beta y, beta z, teta z, ¿sí? Y eso te va a dar un número acá y tienes que despejarlo de esta ecuación, utilizando por ejemplo un arcoseno, ¿no? Para despejar teta. Y eso sería todo. Es un taller denso, es largo, no es fácil, como te das cuenta. Y realmente sería bueno si podemos discutir siempre las cosas con más tiempo, ¿vale? Porque es muy complicado de un día para otro. Yo suelo estar muy ocupado, ¿sí? Y no es tan fácil para mí sacar tiempo si no es planificando. Entonces igual quedo pendiente de cualquier duda, Adiel, y estamos hablando esta semana para planificar a futuro, ¿vale?